Iglesia, el título del mensaje de la palabra de hoy es: lo que Dios plantó permanecerá. Amén. Lo que Dios plantó permanecerá. Y yo le invito a que vaya conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Mientras usted busca allí Mateo 15, yo le pongo en contexto un poco. Allí en Mateo capítulo 15 hay una polémica, digámoslo así, de los escribas y fariseos con Jesús, porque los escribas y los fariseos vienen a reclamarle a Jesús y le dice: ¿por qué tus discípulos comen el pan sin lavarse las manos? Están violando la ley, están violando los mandamientos. Entonces el Señor Jesús allí les dice una palabra fuerte y le dice: ustedes violan los mandamientos porque ustedes están enseñando mandamientos de hombre. Y entonces allí están como en esa polémica. Entonces el Señor Jesús cogió la multitud, tomó la multitud y dice la palabra de Dios que se apartó. Y miren lo que dice el versículo 12, porque vamos a leer del 12 al 14, pero me voy a enfocar en el versículo 13. Dice: entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero él respondió, el Señor Jesús respondió y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Iglesia, mire, el versículo 13 dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces, por eso el título: lo que Dios plantó permanecerá, lo que no plantó el Señor, eso será arrancado. Y entonces vemos allí, iglesia, cómo las palabras del Señor Jesús son palabras fuertes. El Señor Jesús estaba allí diciendo una gran verdad y los fariseos se escandalizaron. Ellos estaban allí escandalizados por lo que Él estaba predicando. Les dijo: toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada, será cortada de raíz. Amén. Y entonces está allí, pero dice: pero la planta que Dios plantó, lo que el Señor plantó, eso permanecerá. Eso permanecerá, iglesia. Pueden venir tormentas, pueden venir fuertes vientos, incluso esa planta puede doblarse, pero jamás será desarraigada, jamás será arrancada, porque es planta del plantío de Dios. Amén. Entonces el Señor dice: lo que mi Padre no plantó será desarraigada, pero lo que planta el Señor, eso permanece para siempre. Amén. Vemos, iglesia, como la secta de los fariseos, sus formas, sus enseñanzas eran algo allí, de pronto algo sabio, y sabían ellos de letra, de doctrina allí, pero ellos no practicaban eso. Por eso el Señor le dice a sus discípulos: la planta que mi Padre no plantó, eso será desarraigado. O sea, cualquier doctrina ajena, iglesia, que nos enseñen afuera en Babilonia, todo eso será desarraigado, eso será arrancado, porque eso no es plantación de Dios. Entonces, por eso, y el Señor allí les da a entender a sus discípulos y les dice: ellos pueden saber mucho de letra, pueden tener mucha elocuencia para hablar, pueden enseñar de una manera muy bonita, pero sabe una cosa: la planta que yo no planté, esa planta que no plantó mi Padre, la que yo no planté, puede verse muy bonito, pero será desarraigado. Iglesia, no sé cuántos conocen de pronto plantas que a veces son bonitas, pero son dañinas. Yo recuerdo allá en mi casa donde mis padres, un día estaba yo deshierbando con mi papá y había un árbol bastante bonito, y mi papá me dijo: mucho cuidado con ese árbol. Y yo: pero es bonito. Y me acerqué allí y era de ese árbol manzanillo. Me brotó, me dio una alergia impresionante, y el árbol se veía bonito, pero no era plantación adecuada. Por eso el Señor dice: la planta que yo no planté, aunque se vea bonita, hay que desarraigarla. Amén, iglesia. Doctrina que de pronto nos enseñan afuera y cosas que de pronto uno a veces dice: bueno, ¿será que sí? Y suenan bonito, iglesia, pero si no es plantación de Dios, hay que desarraigar eso. Amén.
Pero la planta, iglesia, las plantas que el Señor plantó, ese plantillo del Señor es como dice allí el Salmo capítulo 1 verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén, iglesia. Esa es la planta que el Señor plantó. Y como tú eres, iglesia, del plantillo de Dios, porque si estamos aquí es porque somos plantillos del Señor, entonces el Señor tiene todo el derecho de ponerte en el lugar donde tú vas a dar fruto, donde tú vas a crecer y donde tú vas a madurar. Y yo te digo, iglesia, si tú estás en este lugar, fue porque el Señor aquí te puso, aquí vas a crecer, aquí vas a madurar, aquí vas a dar fruto para la honra y la gloria del Señor. Amén. No necesitamos estar de lugar en lugar como personas de otras iglesias, de otros mundos. Porque mire, iglesia, nosotros nunca estamos allí con esas maticas que hoy las ponemos en esta maceta, mañana en otra, mañana en otra. Allí nunca van a crecer. Siempre allí lo que el Señor plantó permanecerá. Amén. Eso permanecerá. Por eso si el Señor te trajo a este lugar, aquí tú vas a crecer, tú vas a madurar, tú vas a dar fruto. Amén. Mira lo que dice Isaías 41:18. Dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en tierra seca. Iglesia, me llama la atención ese versículo porque dice: en las alturas abriré ríos, fuentes en medio de los valles, en el desierto, iglesia, en el desierto abriré estanques de aguas y en la tierra seca manantiales de agua. Iglesia, esa es la herencia de los árboles del Señor, esa es la herencia del plantío, que sabe una cosa, iglesia, que aunque estén pasando desiertos, aunque estén en problemas, en dificultades, ellos están destinados a florecer, ellos están destinados a crecer, a madurar y a dar frutos aún en medio del desierto. Amén. ¿Por qué? Porque son plantío del Señor, porque es lo que el Señor plantó. El Señor dice: en el desierto, allí te abriré estanques de agua para que sobrevivas. En pruebas, en dificultades, iglesia, tú estás destinado a crecer, a madurar y a dar fruto, porque Dios tiene un plan bueno y perfecto para tu vida. Amén. Ese es el plan de Dios, plan bueno y perfecto. Y el primer punto que quiero compartir, iglesia, es el cedro. Vamos a hablar un poquito acerca del cedro. Allí Números capítulo 24 versículo 6 dice: como arroyos están extendidos, como huertos junto al río, como árboles plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Iglesia, el cedro en la Biblia se refiere generalmente al cedro del Líbano. Y un cedro alcanza más o menos una altura de 24 metros. 24 metros de altura, y dice que en sus años tempranos adquiere una forma piramidal, pero a medida que pasa el tiempo su copa se va aplanando. Vemos allí también el cedro, dice que es símbolo de crecimiento, de fortaleza y de inmutabilidad. Es crecimiento, fortaleza e inmutabilidad, y por eso la palabra de Dios nos dice en el Salmo 92:12: el justo crecerá como la palmera, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Amén, iglesia, porque miren las características de esta planta, de este árbol: es de crecimiento, de fortaleza, que a nosotros no nos mueve cualquier cosa. Amén. Ninguna prueba, dificultad nos va a nosotros a debilitar, nos va a tirar a tierra, porque somos de fuerza, de resistencia y de inmutabilidad. Los cedros tienen características, iglesias, similares a las nuestras. Y sabe, iglesia, y como nosotros, como tú y yo somos plantíos de Jehová, tú y yo también debemos tener las cualidades, las características de estos árboles. Los árboles de Dios crecen cada día más. Iglesia, tú en este lugar tienes que ir en crecimiento, día a día creciendo. Nosotros no nos podemos estancar. Así son los árboles, así son los cedros. Día a día van creciendo como los cedros del Líbano.
Los cedros del Líbano, iglesia, son famosos por su altura, por su esbeltez, siempre creciendo y prestos para toda buena obra. Los justos somos presentados, iglesia, como árboles de justicia. Y saben una cosa, hay algo que me llama la atención en este árbol, el cedro, y es que ellos cumplían dos funciones bastante interesantes. Una de las funciones era que era utilizado como perfume. El cedro tiene un olor especial, una aroma, tiene una fragancia. Y sabe una cosa, iglesia, tú y yo tenemos ese aroma a Cristo, tenemos un aroma a vida, porque cuando tú recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón, tú recibiste vida. Nosotros anteriormente, dice la palabra, que estábamos muertos en nuestro delito, muertos en nuestros pecados, pero cuando venimos al Señor Jesús, recibimos ese olor a vida, tenemos vida. Se dice, iglesia, que en la antigüedad los sacerdotes usaban un perfume especialmente para ellos. Dicen que ellos mismos incluso tenían la fórmula para hacer sus propios perfumes, y nadie más podía usar este perfume. Nadie más podía usar ese perfume. Y sabe, iglesia, aunque ellos anduvieran por la calle sin sus atuendos, sin sus túnicas sacerdotales, ellos despedían ese olor, ellos emanaban ese olor, y la gente que pasaba sabía: este es un sacerdote, por su olor, por el olor. Y sabe una cosa, iglesia, tú y yo, aunque no andemos con la Biblia en la mano, aunque no estemos evangelizando, nosotros vamos pasando y la gente se da cuenta que tú hueles a sacerdocio, que tú hueles a vida, que tú hueles a Cristo, porque reconocerán tu aroma, reconocerán tu olor a vida, a Cristo. Aunque no andes con la Biblia en la mano, aunque no te conozca la gente, cada vez que tú pases, ellos van a decir: allí hay un sacerdote, allí hay un sacerdote de Dios, porque huele, se siente el aroma. Iglesia, y así mismo eran los cedros despedían ese aroma, y tú y yo somos esos cedros, ese plantío de Jehová que emanamos ese aroma. Por eso, iglesia, es importante guardar el testimonio. Que cada vez que nosotros pasemos por algún lugar, por donde vayamos, se despidamos ese olor. Así nos llevemos la Biblia en la mano, pero que estamos allí despidiendo el olor y la gente reconozca: este es un cristiano, este huele a Cristo, este tiene un aroma especial. Por eso yo te digo, pregúntale a la persona que tiene a tu lado: ¿hueles a Cristo? Necesitamos, iglesia, oler a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo somos reyes y sacerdotes. Y como somos reyes y sacerdotes, tú y yo tenemos un aroma especial. Tú y yo olemos diferente. Amén. No somos allí la aroma, la loción del pueblo. Tú y yo olemos diferente, porque somos reyes y sacerdotes. Somos del plantío de Jehová, y el plantío de Jehová huele a sacerdocio, huele a Cristo. Amén. La otra función, iglesia, del cedro es que ellos vivían saciados, o sea, vivían llenos, y los utilizaban para cubrir y para edificar. Entonces, iglesia, en el Salmo 104, versículo 16, leemos: se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Se llenan de savia. Iglesia, mire, estos árboles estaban llenos, estaban saciados, estaban allí satisfechos, plenos, estaban llenos de savia. Los árboles plantados por el Señor siempre viven saciados, llenos de fe. Iglesia, tú necesitas estar lleno de fe, confiar en el Señor en cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier viento, cualquier tormenta. La fe allí te mantendrá. Lo que Dios plantó, nada lo podrá mover. Amén. El cedro se caracteriza, iglesia, también por su resistencia. Dice que la raíz crece tan profundo que lo mismo que crece para arriba, crece en sus raíces. Y como les dije, iglesia, la característica allí del cedro es vivir saciado, cubrir y edificar. Recordemos que cuando Salomón edificó el templo para Jehová, dice la palabra de Dios que él cubrió las paredes y los pisos del templo. ¿Con qué? Con madera de cedro.
La función aquí era cubrir. Y nuestra tarea, iglesia, ¿cuál es? Nuestra tarea es edificar, primeramente edificar el cuerpo de Cristo y después cubrir. Como somos cedros, como somos plantío del Señor, tú y yo tenemos que cubrir. ¿Qué? Cubrir la iglesia, cubrir la familia. Tienes que cubrir tu vida de cualquier ataque de iglesia que el enemigo pueda lanzar, porque somos cedros para cubrir, para estar llenos de fe, de confianza, de seguridad en el Señor, para cubrir allí la iglesia, la familia, tu vida. Tú tienes que levantar murallas a tu alrededor, cubrirte. El enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ese cedro se cubre. Tenemos que cubrirnos unos a otros. Amén. Como iglesia, como pueblo, la palabra de Dios dice: el amor cubrirá multitud de faltas. Entonces, mire la importancia de que usted y yo, iglesia, adquiramos esas cualidades, esas características del cedro, de cubrir, de construir, de cubrir, de proteger allí. Amén. El segundo punto es el enebro, otro árbol que vamos a ver. El enebro, y le invito a que vaya a Primera de Reyes, capítulo 3 al 5. Primera de Reyes 19, del 3 al 5, está hablando allí del profeta Elías. Dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Iglesia, el enebro es un arbusto de muchas ramas, de unos 2 metros de alto aproximadamente, y de largas raíces. Dice que las raíces del enebro le permiten extraer el agua subterránea en los tiempos donde hay más sequía. En esos meses de sequía él puede sustraer aguas subterráneas. Y vemos allí en el pasaje que dice que Elías se fue y se sentó debajo de un enebro deseando morir. El profeta Elías se sentó allí deseoso de morir. Vemos allí a un Elías que anteriormente había causado la muerte de 450 profetas de Baal. Les dio allí una gran lesión a los profetas de Baal, de un dios pagano. Y les da una gran lesión el profeta Elías a estos falsos profetas. Y dice que esto llegó a oídos de una mujer malvada, de una mujer perversa llamada Jezabel. Y sabe una cosa, iglesia, Elías era la piedra en el zapato allí de Jezabel, porque él siempre estaba profetizando oscuridad, estaba profetizando fatalidad en su reino. No porque él quisiera o le llevara, como decimos los paisas, la mala allí, sino que eso era lo que el Señor le daba para ella, porque era una mujer mala, una mujer perversa. Y un día Jezabel decide perseguir a Elías para matarlo. Y entonces encontramos allí a un Elías lleno de temor, asustado, sentado debajo de un enebro. Elías fue un hombre, iglesia, con mucho poder de Dios, pero también fue un hombre que en ocasiones tuvo que decidir si levantarse, si dejarse vencer o seguir avanzando. Pero los que somos plantados por el Señor, iglesia, tú y yo, no nos dejamos vencer por nada. Tú y yo, como somos plantíos del Señor, tú y yo nos debemos levantar, debemos seguir adelante, llenos de fe, de confianza en el Señor. Amén. Mire lo que dice Santiago 5:17. El apóstol Santiago dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio la lluvia y produjo su fruto. Miren lo que está diciendo allí Santiago acerca de Elías, un hombre que oró y los cielos se cerraron, y nuevamente ora y se abren los cielos y la lluvia desciende.
Pero aquí en Primera de Reyes 19 dice que estaba ese Elías debajo de un enebro diciendo: oh Jehová, quítame la vida. Y se acostó y se quedó dormido. Fíjense, y entonces él estaba allí acostado, dormido, debajo del enebro, y dice que en el sueño él deseaba morir, pero de repente fue despertado y se vio allí no solamente provisto de buena comida, de buena bebida, sino que también se vio allí asistido por un ángel. El ángel que le llamaba, que lo despertó y le dijo: levántate y come. 2 veces le llamó y le dijo: levántate y come. Iglesia, porque cuando tú eres plantío del Señor, cuando tú eres de la plantación de Dios, el ángel de Jehová acampa a tu alrededor, sin importar la situación en que te encuentres. Así estés en el desierto, así estés en medio de tormentas, de dificultades, así estés pasando una crisis, el ángel de Jehová acampa a tu alrededor. Amén. Miren a Elías debajo de un enebro diciendo: Jehová, quítame la vida. Pero allí estaba el ángel de Jehová fortaleciéndole, le trajo comida, le trajo agua, y estaba allí. El ángel de Jehová acampa a tu alrededor, iglesia. El enebro le sirvió como un tiempo de reflexión, de sombra, de descanso allí al profeta Elías. En ese enebro él allí pudo reflexionar. Y ese enebro, iglesia, nos recuerda a nosotros que en nuestra vida también llegan momentos de desaliento, momentos de fatiga, llegan momentos de sufrimiento por servir al Señor. A veces nos sentimos cansados. Y aunque alcancemos victorias así como el profeta Elías, que alcanzaba grandes victorias, aunque tú y yo alcancemos victorias y triunfos para la honra y gloria del Señor, llegan momentos donde verdaderamente queremos tirar la toalla. A veces nos sentimos cansados, que queremos dejarlo todo, pero los hijos de Dios, estén donde estén, siempre estarán asistidos por la presencia de Dios, por el ángel de Jehová. El Señor siempre nos tendrá bajo su cuidado. Y aunque nosotros nos podamos perder de pronto en un desierto, nos podamos perder de pronto allí en un bosque, qué sé yo, en la presencia del Señor, los ojos de Dios jamás nos pierden de vista. Así nosotros estemos perdidos y no veamos salida, los ojos del Señor siempre están sobre nosotros, sobre los justos, sobre su pueblo. Amén. El tercer punto, iglesia, allí el tercer árbol es la calabacera. La calabacera allí de Jonás. Yo creo que todos conocemos la historia de Jonás. Cuando el Señor le dice a Jonás que vaya y le predique a Nínive, porque la va a destruir, y Jonás va y allí pregona, profetiza castigo, destrucción para Nínive. Y pasa algo que a Jonás no le gustó mucho. Miren Jonás capítulo 4 versículo 6, dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y para que le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Iglesia, dice que creció allí una planta que le hiciera sombra sobre la cabeza de Jonás. El Señor Jesús, Jehová, Dios del cielo, plantó esa calabacera para librar a Jonás de su estado de calamidad, porque él estaba allí enfurecido. El árbol que el Señor plantó allí para proteger a Jonás también nos enseña algo a nosotros, la calabacera, y es que el árbol que del Señor no solo da frutos, también da sombra, también da protección, también da alivio a los demás. Mire, esa calabacera el Señor la sembró, la plantó allí, la hizo crecer, no para que diera fruto, más que todo la hizo para que diera sombra, para que protegiera a Jonás. Esta calabacera, iglesia, se caracteriza por la rapidez con que crece y también con la rapidez con que se seca. Y de ahí la importancia de la experiencia de Jonás. Allí Dios le concede a Jonás tener una oportunidad de hacer su voluntad.
Porque sabe una cosa, iglesia, Dios pudo haber destruido a Jonás allí por su ira desafiante, porque él estaba allí bastante enojado, porque el Señor había tenido misericordia de esta ciudad de Nínive. Pero el Señor optó fue por enseñarle una lección a Jonás. Jonás, dice la Biblia, que se sintió feliz cuando creció la calabacera, cuando él se salvó de aquel calor, de ese viento solano. Él se sintió feliz, pero estaba furioso porque Nínive se había salvado. Iglesia, muchas veces hay personas que se enojan porque a un hermano le está yendo bien. Iglesia, pero hay algo. Jonás estaba aprendiendo una valiosa lección en cuanto a la misericordia y el perdón de Dios. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque nosotros no debemos preocuparnos, tú y yo no debemos preocuparnos porque nuestro nombre, nuestra popularidad, nuestra fama, nuestra belleza brille. No, nosotros estamos para honrar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Jonás sabía que si la gente de Nínive se arrepentía, el castigo que él había profetizado, que él había dicho allí, no iba a llegar, porque él sabía que Dios era un Dios de misericordia. Por eso él estaba allí preocupado, y me imagino él pensando allí, pero ¿cómo así? El Señor me manda que profetice allí destrucción, castigo y calamidad sobre Nínive, y Nínive se arrepiente y viene Dios y los perdona. Entonces, ¿dónde quedaron mis palabras? ¿Qué va a ser de mi profecía? Iglesia, Dios es un Dios de misericordia. Y la pregunta es, ¿estás tú interesado en la gloria de Dios o en tu propia gloria? Jonás estaba preocupado porque él pensaba, bueno, yo ya dije que iba a haber castigo y ya no lo va a haber, ya Nínive se arrepintió, Nínive es del Señor. Ahora, ¿qué van a decir de mí? Iglesia, nosotros podemos decir lo que sea, pero la última palabra la tiene el Señor. El Señor es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de perdón. Amén. Cuarto árbol que vamos a ver, el cuarto punto, es la higuera. Y está en Juan capítulo 1 versículo 48 y dice: le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Iglesia, la higuera es otro árbol, un árbol del plantío de Dios. Vemos allí el conocimiento sobrenatural de nuestro Señor Jesús acerca de quién es cada uno de nosotros. Allí él sabía quién era en verdad Natanael. Y así mismo el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. El Señor Jesús descubrió allí la transparencia del espíritu de Natanael. Él lo vio debajo de la higuera y él conocía todo lo referente a él antes que se encontraran cara a cara. Iglesia, el Señor te conoce a ti, el Señor me conoce a mí. Antes de que Él nos hubiese llamado, antes de que Él hubiese hecho, qué sé yo, Él ya nos conocía. Él ya sabía quién éramos nosotros y Él nos conoce tal como somos. Y sabe una cosa, iglesia, esas personas que dijeron amén son personas honestas que se sentirán a gusto sabiendo que el Señor las conoce tal y como son. Porque una persona honesta se siente gozosa de saber, wow, el Señor Jesús me conoce tal como soy. Pero una persona deshonesta, iglesia, créame que se molestaría. ¿Cómo así que el Señor me conoce? Donde hoy o mañana le dé por sacar los guardaditos que tengo yo allí y esto y lo otro. Entonces, iglesia, nosotros necesitamos saber que el Señor a nosotros nos conoce tal como somos. En nosotros no hay nada oculto delante del Señor. Amén. Este árbol llamado higuera, iglesia, de hojas poco durables, de unos 4 a 7 metros aproximadamente de altura y ramas a menudo curvas. Desde la antigüedad se apreció por su fruto.
y por su frondosa sombra, porque es un árbol bastante frondoso, da muy buena sombra y produce, dice que produce 2 cosechas de higos al año. La higuera es símbolo de los frutos, iglesia, que Dios espera de su pueblo. Dios espera frutos de nosotros. La palabra de Dios dice: por sus frutos los conocerán. El Señor nos conoce por nuestros frutos. Porque aún la higuera, aunque crece lentamente, como les dije, produce 2 cosechas de higo al año, aunque crece lentamente. Y esta higuera representa, iglesia, nuestra condición delante del Señor. Así como lo dice el autor de Hebreos, que dice: todas las cosas están desnudas y descubiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están al desnudo. Fue por eso que Natanael, iglesia, se sorprendió cuando el Señor Jesús, cuando él viene ante el Señor Jesús y le dice el Señor Jesús: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Él se sorprendió, porque yo me imagino, iglesia, que Natanael allí en las mañanas, en las tardes, en las noches, de pronto iba allí al patio de su casa, a la huerta, y se metía debajo de esa higuera donde estaba cubierto y empezaba allí a meditar, a hacer su devocional, a leer la palabra y todo esto, a alimentar su espíritu. Allí donde nadie lo podía ver porque la higuera era bastante frondosa, pero el Señor Jesús lo conocía desde antes, cuando Él le dice: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Iglesia, el Señor le dice: este es un israelita en el cual no hay engaño. Iglesia, sería muy hermoso que ese calificativo nos lo diera el Señor a nosotros. Amén. Iglesia, porque todas las cosas están al desnudo ante los ojos del Señor. Todo, nada incluso de pronto podría yo decir que cosas que de pronto nosotros no nos acordemos, el Señor las tiene allí presentes. Esta higuera representa nuestra privacidad humana. Iglesia, como les dije, de pronto Natanael se iba para allí a meditar, a hacer su devocional y todo eso, donde nadie lo veía, donde nadie podía llegar a esos secretos de intención, de intimidad, de pensamientos que solamente él tenía. Que nadie podía llegar allí, solamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo que discierne los pensamientos del corazón. Eran los únicos que podían llegar allí. Por eso él se sorprende cuando el Señor Jesús lo llama y le dice: Natanael, un israelita sin engaño. Él le dice: ¿de dónde me conoces? Vemos como todos estos árboles, iglesia, que vimos allí, el cedro, el enebro, la calabacera y acá la higuera, fueron árboles del Señor, árboles que el Señor plantó y fueron para dar tremendas allí lesiones a estos hombres, a Elías, a Jonás y a Natanael. Son árboles físicos, iglesia, que tuvieron allí su tiempo, su propósito, y que dieron una gran lesión a cada uno de ellos y nos enseñaron a nosotros. Amén. Pero este último árbol que vamos a ver ya es un árbol físico, un árbol viviente y un árbol que tiene grandes características. Y ese último árbol es el cristiano como árbol. El cristiano como árbol, y está allí, dice en el Salmo capítulo 1, versículo 3. El cristiano como árbol. Entonces quiere decir, iglesia, que tú y yo como árboles somos árboles de la plantación de Dios. Dice el Salmo 1:1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. El cristiano como árbol. O sea que tú y yo somos árboles del Señor, somos plantación de Dios. Amén. Este salmo, iglesia, apunta a una gran verdad en el plantío de Dios allí en su creación. Iglesia, y es que todo hombre o mujer
que busca meditar y obedecer la palabra de Dios es un árbol plantado por el Señor para llevar y dar buenos frutos para honra y gloria de Dios. Si tú eres plantación de Dios, iglesia, tú debes llevar buenos frutos y dar buenos frutos para honra y gloria de Dios. Será como árbol fructífero, árbol allí floreciente, iglesia, porque las bendiciones de Dios producen efectos reales. Cuando nosotros florecemos, cuando damos el fruto, son bendiciones que el Señor nos está dando. El justo es plantado, iglesia, por la gracia de Dios, porque tú y yo, por naturaleza, somos olivos silvestres. Y lo seguiremos siendo hasta que seamos injertados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros fuimos injertados allí por ese poder, dejamos de ser esos olivos silvestres para ser ya del plantillo de Dios. Amén. El Señor es aquel que con su palabra nos alimenta, alimenta las raíces, nos fortalece. Es el mismo Señor el que está allí dándonos sabiduría, dándonos amor, ternura, dando esos distintos frutos, poniendo en nosotros para que nosotros avancemos y alcancemos la madurez, que nosotros podamos dar esos distintos frutos de justicia que confiesan su nombre. Iglesia, pero necesitamos dejarnos moldear, necesitamos disponernos para poder dar esos frutos. Amén. El cristiano es un árbol plantado que constantemente da frutos buenos. Eso da el cristiano. Frutos buenos, no frutos malos, ni frutos podridos, solamente frutos buenos debemos dar. Esos son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu de los que habla Pablo allí en Gálatas 5:22, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Dice: contra tales cosas no hay ley. Por eso, iglesia, si tú y yo vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Amén. No podemos vivir por el Espíritu y andar por la carne, o vivir en la carne y andar por el Espíritu. No, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Un buen árbol nunca crece por sí solo. Nunca un buen árbol allí frondoso y que dé buenos frutos va a crecer. Siempre necesita de ser plantado. Iglesia, por eso yo cuando sacaba esta palabra yo me ponía a pensar y me acordaba cuando personas dicen: yo no necesito ir a la iglesia. Iglesia, entonces es un árbol que no va a crecer, porque todo buen árbol necesita ser plantado, necesita ser cuidado, necesita ser protegido. Ningún árbol bueno crece por sí mismo, tiene que ser plantado. Pero la maleza y la cizaña, iglesia, esas sí crecen por sí mismas, porque uno siembra un cultivo y uno tiene que estar cuidando, tiene que estar arrancando allí las malezas. Por ejemplo, uno siembra un cultivo de maíz, uno siembra maíz, pero uno no le siembra allí maleza para después arrancar. Esa crece por sí sola. La maldad, la cizaña, la maleza, todo lo que el enemigo le quiere poner en nosotros, eso crece por sí solo. Por eso tú y yo, iglesia, necesitamos ser árboles del plantillo de Dios. Árboles plantados por el Señor, porque mire como el título es: la planta que mi Padre no plantó será arrancada. Esa es la maleza, iglesia. Y aquí el Señor a ninguno de nosotros nos va a arrancar, porque somos árboles del plantillo, plantados por el Señor. Amén. El Señor desea que tú y yo estemos bien plantados, bien cimentados en su palabra, iglesia, y que la obedezcamos. ¿Sabe una cosa, iglesia? Al Señor no le impresiona que tú tengas muchas versiones de la Biblia. A Él le impresiona que una de esas versiones tú la practiques, tú la vivas. Amén. Y Dios quiere tratar personalmente con cada uno de nosotros, iglesia, para que tú y yo seamos árboles que demos sombra, que demos fruto, que demos paz, que demos alivio a aquellas personas que nos rodean. Amén. Porque tampoco el Señor quiere que nosotros demos fruto de frutos y que descuidemos a la iglesia, los hermanos que están a nuestro alrededor. Hay hermanos que necesitan de sombra, de paz, de alivio.
de un consejo de nosotros, de una ayuda. Que seamos como esos cedros que protegemos, que cubrimos a la iglesia. Amén. Porque ese es el plantillo del Señor. Iglesia, nosotros tenemos esas características de estos árboles, del cedro, de la higuera, de la calabacera, del enebro. Nosotros somos ese plantillo del Señor. Somos los cristianos árboles. No que nos vamos a quedar estáticos allí, sino que nos vamos a expandir, que nuestras raíces van allí a tener firmeza, que nuestras hojas van a crecer, a alcanzar para dar sombra y que vamos a dar fruto, vamos a crecer y a madurar para la honra y la gloria de Dios. Amén. Yo le invito, iglesia, a que te coloques en pie por un momento y que inclines allí tu rostro.